Hola a todos, bienvenidos a En la Mesa No, la única mesa en la que sí se habla de política y sí se habla de religión. El día de hoy les recuerdo que si nos están viendo por Spotify nos califiquen con 5 estrellas y le den seguir, o si nos están viendo por medio de YouTube que se suscriban y nos comenten, y recuerden que esta es la mesa en la que sí se habla de política y religión. El día de hoy me encuentro con un muy buen amigo, un amigo creyente, un amigo de años, influenciador, no lo sabemos, un creador de contenido para personas creyentes, economista de la Universidad de los Andes, emprendedor. Me encuentro con Santiago. ¿Cómo estás, mi Santi? ¿Qué tal, Gus? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno verte de nuevo. Bueno, mi Santi, la idea de hoy es que podamos hablar un poquito de todo lo que ha sido estos últimos años, cuál ha sido tu proceso de fe, Sí. también procesos personales, y que bueno, que esta entrevista nos sirva un poco para hablarle un poquito de Dios a la gente y que esto sirva para transmitir un mensaje al final de todo. Lo primero es, damos la bienvenida a la entrada. La entrada es la primera parte donde damos como esos primeros bocados para mirar cómo va a quedar la comida. Entonces, mi Santi, me gustaría preguntarte cuáles han sido de pronto esos momentos en donde empezaste con la fe, vienes de una familia cristiana, católica, judía. ¿Cuándo Sí. fue esa inquietud? Vale, no, perfecto. Pues desde chiquito mi familia me ha instalado mucho la fe. Mi familia con la que vivo es católica, mis papás están separados, mi mamá es católica y toda la familia de parte de mi mamá es católica, pero mi papá es cristiano. Entonces siempre empecé como con esa dualidad, por así decirlo, que aunque ambos creen en Jesús, siempre tiene sus diferencias. Sin embargo, pues empecé todo el tema católico. Fui católico toda mi vida, por así decirlo, hasta los 18 años más o menos. Pero siempre me ha interesado conocer más y más a Dios, que creo que es lo importante. Y eso sí nunca ha cambiado. A los 18, un amigo mío justo me invitó a un estudio bíblico. En el estudio bíblico empecé a ir, me empezó a gustar un montón. En ese momento tenía una vida muy distinta a la que vivo ahora. Era mucho más del mundo, como en términos cristianos se conoce. Me gustaba mucho ir a fiestas, bueno, hacer un montón de cosas que, digamos, en este momento me parece que no son prudentes ni sabias. Si uno quiere seguir viviendo la fe, entonces empecé a ir a grupos cristianos, perdón. Empecé a ir a la iglesia cristiana también con mi papá. Entonces le dije, no, papá, mira, estoy conociendo esto. Él me empezó a invitar más a la iglesia cristiana, igual que mi amigo. Y empecé a conocer más y más de Dios. En eso llegó la pandemia. Okay. Y yo creo que la pandemia fue un momento para que muchos tuvieran intimidad con Dios. Yo creo que Dios usa cada circunstancia de una forma muy bonita, y hasta esa época que fue muy gris para muchos, la usó de una forma muy especial. Lo hablo también, sobre todo en mi vida, que lo puedo ver muy claramente, y es porque ahí, bueno, tú me mencionaste como influenciador. Yo no me considero influenciador, yo nunca me considero influenciador. Yo lo único que, digamos, hice en esa época de pandemia fue subir videos de lo que Dios me enseñaba, de lo que iba aprendiendo cada día y de lo que a mí me parecía como algo espectacular que tenía que compartir con el mundo, ¿no? Y para mí el verdadero influenciador, y de lo que debemos aprender, el verdadero influenciador debe ser Jesús para nuestra vida. Entonces... Y bueno, y digamos, ¿cómo fue esa primer contacto pues, con la fe? Porque digamos, Sí. yo creo que le pasa a la mayoría, y me incluyo dentro de eso. Yo sí crecí en una familia de pronto de cuna cristiana, en donde toda la vida me inculcaron una fe, y de pronto yo sentí en algún momento la presión de, oiga, tiene que creer. Y Sí. yo creo que eso le puede pasar a mucha gente que, más que en Colombia, que pues mucha gente de pronto que nos escucha, somos un país confeso y pues históricamente católico. Pero digamos, yo fui a un colegio católico, yo ahí crecí con esa dualidad, pero pues toda mi vida cristiano. Claro. Pero realmente cuando empecé a ser cristiano, de verdad, es que esa es la primera pregunta que te tengo, es ¿cuándo empezaste Sí. a ser cristiano de verdad o creyente de verdad? Pues ponle que empecé a ir a ese estudio bíblico a los 18, y yo creo que muchas veces nosotros como cristianos tenemos como una montaña rusa en la fe. Pero espera, antes de eso, Dime. ¿cómo fue esa aceptación de la invitación? O sea, primero, ¿cómo te llegó un amigo a Oye, decirte, oiga, planzazo, vamos a un Vamos a estudio un bíblico? estudio bíblico. No, sí, aparte era un amigo del colegio que pues yo ni idea. Él me dijo como, hey,
hay un estudio bíblico en mi casa, vamos. En el gimnasio estábamos ahí haciendo ejercicio y me dijo eso y yo como, la verdad lo pensé bastante, pero ese pensé pensar bastante es un minuto y dije, bueno, démosle de una, porque yo creo que cuando Dios lo llama a uno, hay algo dentro de sí que uno no puede decir no, ¿sí? Entonces yo sentí decir sí con todo mi corazón, le dije sí y así fue como ese primer paso. Ok. La verdad fue Dios también. Y bueno, y digamos, y de hecho, o sea, en ese proceso de conocer, de nuevo digo, yo pienso que cuando uno está realmente conociendo en su intimidad o teniendo una experiencia con Dios, pues uno empieza a chocarse con lo que es uno primeramente. Uf, Entonces, ¿cómo fue ese sí. primer momento de decir, bueno, voy a ir a un estudio bíblico, pero ¿qué con mi vida? O sea, ese Sí, sí, choque. sí. Sí, o sea, la verdad fue un choque bastante agradable, por así decirlo, porque, o sea, uno está confrontado por lo que uno es, pero al mismo tiempo yo sentía que era una oportunidad de mejora. Y a mí siempre me ha gustado como mejorar, mejorar, mejorar. Desde chiquito siempre he sido como mejora personal, algo muy importante, y siento que este camino de fe es mucho acerca de eso, ¿sí? Y aparte siento que este camino de la fe te da las guías para mejorar, ¿sí me entiendes? Antes, digamos, yo pensaba como, ¿qué es para el mundo ser mejor? Sin embargo, cuando fui a conocer de Dios y fui a conocer de Dios cada vez más, me confronté de una forma muy importante en mi corazón, porque no era como, no, o sea, eso así no es como dice la Biblia o como dice, no sé, la fe, sino es como digo yo, no, a mí no me pasó eso, sino que me pasó como, ok, todo lo que estaba creyendo tal vez en un pasado estaba mal, pero ahora tengo esta guía que es la Biblia y esto es lo que me guía a través de la fe y a través del Espíritu Santo a ser mejor. Y, Entonces fue, y fue digamos, bastante fácil. crees que, digamos, la pandemia sirvió para de alguna forma aislarte del mundo, como por decirlo así, y centrarte cuando ya salieras? ¿Cómo fue ese choque? Porque imagino que empezaste a estudiar más y más y más en pandemia. Exacto. ¿Y cuando saliste qué? Exacto. O sea, yo creo que, como te dije, fue un momento de aislamiento, pero un aislamiento no solo, sino con Dios, ¿sí me entiendes? En el que, digamos, o sea, como te estaba comentando, era una montaña rusa porque aunque yo tenía la fe y aunque yo sabía qué es lo que estaba mal y qué es lo que estaba bien, yo a veces me desviaba y seguía haciendo cosas con las que no estaba de acuerdo, me arrepentía y volvía. Y después otra vez. Y así un ciclo continuo. Pero yo creo que eso Pero, está bien. Yo creo que parte de la fe, pues en mi opinión ok, personal, sí, es cuando uno entra a Dios, uno tiene segundas oportunidades exacto. y el tema no está en buscarse, en ser perfecto, está en buscar parecerse más a Dios. Exacto, exactamente. Entonces, pero hay un momento en el que yo me sentía muy tibio, ¿sí me entiendes? Ok. O sea, yo me sentía como, ok, yo no estoy de acuerdo con esto, pero igual lo sigo haciendo, no tiene nada que ver. Y aparte de la pandemia, digamos, Dios puso un deseo muy importante en mi corazón de subir videos. Yo, antes de eso, era una persona muy tímida, una persona que una presentación en el colegio o en la universidad, para mí eso era una pesadilla. Sí. Sin embargo, Dios me dijo muy claro, tienes que empezar a subir videos. Yo al principio, no, ni de chiste, ni de chiste, ni de chiste, pero ya hubo algo en mi interior que no me dejaba ni dormir. Y ya después, digamos, hablando de eso, hablando de todo lo que es, digamos, la fe, de lo que está bien, de lo que está mal, tú no puedes ser un hipócrita y después salir y que todos te vean haciendo lo que tú estás diciendo que está mal, ¿sí me entiendes? ¿Crees que pasa eso con muchos cristianos a día de hoy? Sin lugar a dudas. ¿Crees que hay hipocresía en la iglesia? Sí, Yo creo que ese es un tema complejo porque yo lo que más veo son cristianos tibios. sí, total, Cristianos que están jugando a valorar una fe o aparentar una máscara que no son, simplemente por agradar a las personas que los rodean. Pero total. ¿cuánto está acá en tu corazón? Sí, exacto. Entonces, digamos, o sea, hay varias cosas en eso. Primero, digamos, lo que yo hacía, lo hacía por amor a Dios, ¿sí? Pero también yo creo que el amor al prójimo es también mostrar lo que tú crees y no hacer que otras personas, digamos, vean a una persona que está hablando de Dios haciendo algo y que te digan, no, pues si esta persona Que ama a hace Dios. esto, que ama a Dios, que sube videos, que hace esto, pues yo también lo puedo hacer. Claro. Y entonces eso también es como
Bueno, estoy influenciando, ahí sí estoy influenciando de una forma negativa a una persona, sobre todo mis personas más cercanas, que Claro. son los que yo más amo. Entonces, siento que, bueno, ya la pregunta principal, siento que sí hay hipocresía, porque primero creo que en las iglesias, en muchas, no digo que todas, pero sí se está enseñando cómo atraer gente, atraer gente, atraer gente, pero no se está enseñando qué es realmente amar a Dios, que es guardar sus mandamientos y guardarlos por amor a Él, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que no es culpa solo de las personas, sino también a veces de las iglesias. ¿Y crees que, digamos, ahí los pastores o por decirlo así, como las autoridades religiosas se han encargado de pronto de desdibujar, en tu opinión personal, cuál es el camino o el propósito? O sea, para ti, ¿cuál es el propósito realmente entonces de la iglesia? De pronto? El propósito de la iglesia es ser eso mismo, es ser iglesia, ¿sí? Y edificarnos todos con un mismo propósito, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Para mí ese es el propósito, que todos nos edifiquemos entre todos, que todos nos ayudemos a seguir lo que la cabeza, que es Jesús, dice que hagamos, ¿sí me Ok. entiendes? No digamos traer a gente y darles un mensaje bonito para que se sientan bien el domingo, ¿sí me entiendes? Eso es lo que yo siento que se está haciendo mucho en las iglesias y eso es lo que yo creo que debe cambiar un poco, como ese enfoque, y más bien, en vez de enfocarse en traer gente, es enseñar la Biblia y hacer una comunidad que pueda amar a Y, Dios. y bueno, con esto pasamos a la segunda parte y es el plato fuerte, que es precisamente intentar hablar acerca de aquellas posiciones personales. Yo personalmente quiero hablarte de un tema que a mí me parece muy interesante y Sí. es el tema del pecado. Sí, El tema del pecado, porque pronto mi concepción de pecado puede que no sea la tuya claro. y eso es lo interesante de este Sí. asunto. Para mí el pecado a día de hoy, para mí es muy claro lo que dice Pablo y es cuando nos dice todo te es lícito, mas no todo te conviene, todo Sí. te es lícito, mas no todo te edifica. Sí, sí, sí. Yo concibo el pecado como la acción que tiene el humano, el hombre, dentro de su libre albedrío, desobedeciendo los lineamientos que hay en la Biblia. Claro. Entonces, Claro. yo que veo en los jóvenes hoy en día, que el pecado realmente no está en que usted vaya y se tome una cerveza con su familia. Para mí el pecado no está en que usted le dé un beso a su novia. Para mí el pecado es en la intención que tú logras hacer esas acciones, la Sí. finalidad con la que tú transgredes a llegar a una fiesta. Entonces, Ok. a mí muchos llegan y me dicen, no, pero es que Gustavo, pero si yo voy a ir a una fiesta, pero no voy a ir ni a tomar ni a bailar, ¿para qué vas? Sí, claro. Si no, es que yo voy a ir con mi novia a un hotel, es que nos vamos a quedar juntos pero no va a pasar nada porque tenemos un voto de castidad. ¿Para qué vas? ¿Para qué? Sí, obvio. Obvio, sí. Y algo que dijiste me parece muy interesante. Digamos, tú dijiste, en mi opinión, ¿qué es el pecado? En tu opinión, ¿qué es el pecado? Y me dijiste, ahora en la actualidad, el pecado es, ¿sí me entiendes? Claro, Pero, o sea, tú puedes tener tu opinión, yo puedo tener mi opinión, la iglesia puede tener su opinión, cada una de las personas puede tener su opinión. Pero ¿qué dice la Biblia que es pecado? ¿Sí me entiendes? claro. Y está en 1 Juan 3:4, que es pecar es desobedecer los mandamientos, ¿sí? O sea, es muy claro. Y es que a veces nosotros, por no enseñar eso, empezamos a sumarle y a restarle. Hey, Que eso también es pecado. Entonces, digamos, tomarse una cerveza no es pecado. De hecho, en muchas fiestas bíblicas se sí, tomaba y se celebraba. O sea, celebrar está bien, ¿sí me entiendes? Estar con una novia está bien, ¿sí? Vestirse de cierta forma, obviamente claro. discreta, está perfecto, ¿sí? Pero digamos, hay muchas cosas que la gente suma, pero también resta. Digamos, las cosas que restan y que es algo que se olvida es, por ejemplo, el tema de los alimentos, el tema de las fiestas de Dios, el tema de todo lo que aparece, digamos, en el principio de la Biblia, que son los mandamientos, y la gente los ignora por enfocarse en otras cosas que realmente no son importantes y son temas culturales que no están en la Biblia. Entonces yo creo que también, Como que, digamos. digamos, por ejemplo, es mandamiento y están en los 5 primeros libros de la Biblia, celebrar las fiestas que están instauradas en la Biblia, en Levítico 23. Pero, digamos, nos enseñan. ¿Por qué? Porque siento que la iglesia también se ha enfocado mucho en la tradición, ¿sí me entiendes? Hey. Entonces, digamos, si algo solo celebramos Pascua y Navidad,
Y Pascua, bueno, sí está en la Biblia, pero digamos Navidad no se menciona en ningún punto de la Biblia. Se menciona, se mencionan muchas fiestas, son 7 en total, y no se menciona, digamos, ninguna de esas. Entonces, yo creo que estamos teniendo, digamos, los cristianos que tanto critican a los católicos, están celebrando, digamos, las mismas fiestas, están también haciendo, digamos, muchas de sus prácticas que son tradición, y siento que algo que debemos hacer es enfocarnos menos en la tradición y más en la Biblia, y yo creo que así va a quedar más claro para las personas qué lineamiento se debe seguir y no digamos lo que yo creo que está bien. Ok. Y creo que ahí está el error. Y digamos, ¿tú qué crees, digamos, pues frente a lo que has aprendido y demás, cuál creerías tú que, y te pongo así, digamos, ciertas preguntas, ¿qué opinas de las personas? Porque pongámoslo en palabras sencillas, Dale. que esa es la forma más fácil de llegarle a la gente. Y es, digamos, acá, digamos, a nuestra iglesia, y a mí llegan personas que han tenido relaciones con su pareja, que lastimosamente no se pudieron guardar o que pues esa es su Sí, sí, sí. debilidad. Personas que tienen tatuajes, personas que Sí, tienen sí, su sí. pasado. Claro. Hay personas que dicen, y he confrontado a mucha gente que dice, no, pues es que tú te tienes que, o sea, te tienes que guardar, tienes que guardarte para Cristo, y totalmente, estoy de acuerdo Sí, sí, contigo. sí. Pero entonces esa persona que ya pecó, esa persona que viene de un pasado, ¿cuál es nuestro deber como cristiano? Claro. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Yo creo que, digamos, todo lo que te estoy hablando es hacer una cosa sin olvidar la otra, ¿sí? Ok, O sea, tenemos que hacer todo. O sea, Jesús nos limpió, ¿sí? Con su sangre, ¿sí? Somos nuevas criaturas, ¿sí? Y digamos, nosotros, o sea, es que Dios es muy bueno porque nos da misericordia cada vez y su misericordia se renueva cada día, ¿sí me entiendes? Lo que nosotros debemos hacer es no aceptar el pecado, pero recibir a las personas con amor, que ok. no son excluyentes, ¿sí me entiendes? O sea, si una persona te viene con eso, porque yo lo he hecho, o sea, digamos, yo sé que yo he pecado y en todas las cosas que tú has dicho ahorita, yo he pecado, ¿sí? Claro. Pero yo, Total. exacto, o sea, pero yo tengo fe y tengo mi fe puesta en Jesús que murió por mí, por mis pecados, y yo sé que todo eso muere ahí, ¿sí? Pero digamos, eso no es excusa para que yo siga pecando. Y no es excusa para decir, yo puedo hacer lo que quiera porque Dios me sigue perdonando. Entonces yo creo que como debes recibir a las personas con mucho amor, mostrando que ellas pueden ser limpias, que ese pasado ya no les debe afectar su futuro y que ellas pueden tener una relación totalmente nueva con Dios y siendo totalmente limpias. ¿Y qué dirías, digamos, de esas personas, o sea, que para esas iglesias también, que llega la gente acá con tatuajes, o el man que se viste de pronto más rapero o no tan formal? ¿Qué crees de eso? O sea, ¿pasa algo si no llegan, mejor dicho, de camisa o entrar a una iglesia? ¿O qué opinas frente a eso? Yo diría que al entrar en una iglesia lo único que tiene que uno tener es un corazón abierto. O sea, ya cómo se vista, cómo no se vista, eso ya es tema de la persona, ¿sí? Toda, o sea, cada una de las personas, tanto la que está parada acá como la que está sentada, todos son imperfectos, ¿sí? Y aunque las imperfecciones de algunas personas puedan ser, digamos, un poco más visibles, por así decirlo, las imperfecciones del corazón tal vez no se ven, pero son iguales de importantes, incluso más importante el corazón. Y si esas personas están acá es porque necesitan de algo y tienen un corazón abierto a escuchar, a aprender, a tener, o sea, a sentir ese amor de Dios que se siente tan bonito en las iglesias. Entonces, Las puertas de la iglesia siempre están abiertas, deben siempre estar abiertas, abiertas para siempre, todo. para todos. O sea, para todos, no importando cómo se vista, cómo esté su situación actual, ya, eso es todo. Sí, yo creo que para mí el mayor error de las iglesias ha sido cerrarle la puerta a muchos jóvenes o personas que han tenido errores en su pasado. Total. Porque lo ven como una forma de... Yo creo que el cristiano no puede empezar juzgando, porque Sí. nosotros no somos quienes para juzgar a otra persona, y aparte que somos seres imperfectos. Total, y mira que hay un ejemplo muy bonito que a mí me gusta dar y es, o sea, si vamos a rechazar a personas por su pasado, porque Jesús no rechazó a Pablo, por ejemplo. O sea, todas las personas en la Biblia, o sea, David, Samuel, o sea, no, Saúl, todos en la Biblia han cometido errores. O sea, el único Sí, perfecto es Jesús. Pero, o sea, ¿por qué vamos a rechazar a alguien cuando Jesús, primero, no nos rechazó a nosotros y nos rechazó a todos los personajes que han cambiado la historia?
Entonces, Y yo creo que, bueno, eso nos salta a, digamos, otra pregunta que de pronto me parecería interesante es, ¿cuál ha sido, digamos, eso a que has tenido que morir, eso que personalmente has tenido que morir? ¿Qué área crees tú que has tenido que morir y que te ha costado? uy, mucho. Digamos, a mí personalmente me costaba mucho el tema con las mujeres. Sí, Siendo bien directo, a mí era un tema que realmente me costaba dejar, al igual que la pornografía, me costaba mucho. Era un tema, y son temas que no se habla mucho en las iglesias, no y se se habla, deben hablar. se deben hablar, o sea, tanto en la mesa como en las Así iglesias. es. Entonces, siento que esos dos temas, sobre todo a los hombres, con todo lo que se ve en redes sociales, con todas esas mujeres que se están exponiendo y con toda la facilidad que hay de acceder al pecado, Total. entonces pues es muy difícil para un hombre, y más que todo con el mensaje que también que se da a los hombres, que es entre más tú mujeres tengas, mejor Más eres, hombre eres. eres un capo, eres un... Pero realmente para mí, yo, o sea, para mí fue difícil, siéndote bien honesto, como cambiar ese mindset, porque toda mi vida viví con eso. Claro. Pero fue Dios cambiándolo. Yo le decía, Dios mío, yo sé que eso está mal, pero yo necesito que tú lo cambies. Y fue un proceso también, fue un proceso que duró mucho tiempo, pero lo importante es seguir trabajando en uno. Y aunque, digamos, es que Pablo me parece un personaje muy interesante porque él en una parte dice, lo que no quiero hago, Sí. ¿sí? Y es importante uno tener en la mente y en el corazón que está mal y trabajar en eso de la mano de Dios cada día y no dejar como, no es que yo soy así, Claro. no es que, bueno, ya me estoy equivocando en esto, bueno, pues es que yo soy así, Me estoy equivocando menos. me estoy equivocando, no, y yo soy así, yo soy Sí. así, o sea, es que así soy yo, no, o sea, para mí uno de los peores errores que uno puede cometer como creyente y como persona en general es decir, así soy yo y no querer mejorar. Y para mí la forma de mejorar, tanto para dejar pecado como para hacer algo grande en la vida, es mejorar día a día de la mano de Dios. Y yo creo que eso es lo más difícil porque, digamos, un ejemplo, en mi caso, yo, pues evidentemente morir a la carne es berraco. Es berraco. Dígale a un joven, decirle a un joven hoy en día, oiga, no tenga relaciones sexuales con su novia, ni siquiera, no tenga relaciones sexuales con quien sea. Con nadie, sí. No, hasta el oiga, matrimonio. en su casa en la nochecita, cuidado antes de dormir, Sí, sí, sí. porque ahí está la cuestión. Yo creo que ese mensaje se tiene que dar, pero no sé tú qué piensas, porque yo pienso que el error que cometieron muchas generaciones atrás de nosotros, que alejaron mucha gente de Dios, es que precisamente le predicaron un Dios de, de, de ley y de justicia, Ok. más no el Dios de amor, que ojo, lo que yo voy a decir es, ninguno de nosotros está exento de cumplir los mandamientos de Dios. O sea, ninguno de nosotros está exento de decir, ay no, es que como yo soy así, pero yo voy a la iglesia, el que peque reza empata. Sí, No, no. para mí, o sea, yo sigo fallando. Total. Entonces, pero la cuestión es que para mí el mayor error que han tenido las generaciones antiguas en la iglesia es alejar a los jóvenes y a las personas juzgándola por sus pecados y por su constante error, porque una persona no cambia de un día al otro. Entonces, pero Sí. ¿cómo manejarlo? O sea, ¿cómo hacerle, decirle, oiga, Es que esa es la cosa, ¿no? Porque, digamos, tú estás hablando de, no, es que nosotros tenemos que, estamos hablando ahora de un Dios de amor y antes un Dios de ley, ¿sí? Pero digamos, la estamos ley de la que... ley a la gracia, ¿no? Exacto, exacto, digamos, pero digamos, el nuevo pacto realmente es escribir la ley en nuestros corazones, Sí. ¿sí? Eso es distinto, ¿sí? O sea, digamos, ya no tenemos que seguir, o sea, digamos, por nuestros propios méritos y esfuerzo, una ley que está escrita, que para ningún hombre ha sido posible seguir, sino nosotros le podemos entregar eso a Dios para que Él escriba su ley en nuestro corazón y que nuestro corazón sea guiado por Dios, ¿sí? Eso es algo muy distinto, ¿sí? Lo que yo creo que se debería enseñar es eso mismo, es decirle a los jóvenes, miren, o sea, sé que esto es difícil, pero sé que ustedes le pueden entregar esos pecados a Dios, esas falencias a Dios, y Él las puede cambiar. Él puede cambiar sus Sí. corazones, hacer un corazón de carne, escribir la ley en sus corazones y pueden ser guiados por el Espíritu. Y el Espíritu lo que guía
es a la palabra. Y la palabra que dicen los mandamientos. ¿Sí me entiendes? Entonces no creo que sean excluyentes, sino que más bien es la forma en la que se enseña sin dejar Sí. una al lado. O sea, sin dejar Sí, una yo al creo lado, que es sí. más que la iglesia se ha enfocado más en tiene que cambiar sus formas más Exacto. que su fondo. Sí. Exacto. Yo creo que exacto. por eso mismo la iglesia católica se ha vuelto tan tendencia últimamente, el catolicismo, ¿Por qué? que, ¿Cómo lo porque dices? sale en el sentido de que cuando sale el Papa Francisco con esta nueva revolución diciendo Sí. todos sean bienvenidos, la cuestión como mostrando un poco esa creencia light o de pronto como de fe muy bonita, muy incluyente, pues obviamente eso es atractivo para todo el mundo porque todo el mundo quiere buscar a Dios, pero a muy pocos, o sea, muy pocos están dispuestos a ser corregidos. Mm, Entonces, y yo ahí me voy a relacionar con algo que tú decías y es, mira esto, la palabra corazón aparece 876 veces en la Biblia. Y aparte, el corazón en el griego antiguo significa lev, la palabra lev. sí. Y eso significa el centro de pensamiento espiritual y corporal. ¿Y qué es lo que nos han dicho toda la vida? Que sí, guarda tu corazón sobre todas las cosas porque él emana la vida. ¿Qué le van a decir? Pero la cuestión acá es en qué estamos cuidando de qué estamos cuidando nuestro corazón. No solo de una relación amorosa, sino a qué persona le estamos exponiendo, a qué círculo le estamos exponiendo nuestro corazón. Total. Entonces, la pregunta ahí es, yo creo ahí que hay dos formas de ver cómo llegar a Cristo. Y Sí. quiero que me des tu opinión. Cuéntame. ¿Tú crees que digamos, la manera errónea de estas nuevas iglesias, o eso que llaman como el cristianismo light, por Sí. llamarlo de alguna fe, o esas iglesias que... Los pues, progres. Los progresistas, total, los progres. Sí, sí, ¿Qué sí. opinas de esas iglesias progre? Yo siento que, o sea, yo digo que quitarle y ponerle, ambas están mal a la Biblia. Tanto, o sea, el legalismo para mí no es cumplir la Biblia, sino ponerle a la Biblia. Pero también quitarle es terrible. O sea, se está sirviendo a otro Dios. Para mí, las personas que le quitan a la palabra le están sirviendo a otro Dios. Y siento que Wow. ese cristianismo progre, por así decirlo, ya no le está sirviendo al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino a su Dios, a un Dios inventado por ese movimiento, ¿sí me entiendes? Para mí es así de grave el movimiento progre. Siento que le están sirviendo a un Dios que es diferente y solo hay dos caminos. El camino que es Jesús, el camino, la verdad y la vida, y el otro camino es el enemigo. Para mí, la iglesia progre es el enemigo. ¿Y tú crees que, digamos, de alguna forma, Fabi, eso es fuerte lo que acabas de decir? Y porque yo muchas veces, pues dentro de mi intimidad me preguntaba como, oiga, pero si yo no soy capaz de dejar mi carne, yo no Sí. soy capaz de dejar mi pecado, entonces, ¿qué hago? Pero llegaba una persona y me decía, veía una prédica de pronto de una iglesia progre o light, como llaman algunos, y que solamente hablan de lo lindo de la iglesia. Sí, Y a mí se me fue revelado el que yo entendí finalmente que ser cristiano no es ser perfecto. total. Ser cristiano es buscar un buen camino y buscar, pues, llegar a esa perfección, pero sin dejar tu esencia. Y sin dejar tu esencia es ¿qué? Claro. Que yo no puedo olvidarme los lineamientos que dice la Biblia. Simplemente, y ahí es que hay una frase que es muy, muy bonita que decía el pastor, bueno, se me olvida ahorita cómo se llama, un pastor mexicano. Ok. Pastor mexicano decía, nosotros no podemos nosotros no podemos tener memoria selectiva con la Biblia. Total. Y no solamente podemos recordar las cosas bonitas que habla Dios, sino que también tenemos que, así como queremos ser beneficiarios de la gracia de Dios, también tenemos que cumplir con los deberes que nos manda hacer. Claro. ¿Tú crees que hoy en día tenemos jóvenes débiles en la fe? Sí. Sí, total. O sea, es que yo creo que el creer en Dios se ha transgiversado muchísimo, ¿sí? Hey, O sea, porque es que todo el mundo cita la Biblia diciendo el que cree ese será salvo, ¿sí? sí. Pero tampoco leemos que dice el que permanezca hasta el fin ese será salvo, ¿sí? Y el creer en el antiguo griego y en el hebreo sobre todo no significa el creer, digamos, en nuestra cultura occidental, ¿sí? Digamos,
no, yo creo que me puedo ganar el baloto. No, es que es un término totalmente distinto. El creer antes era que tú actuabas conforme a lo que creías, iban muy de la mano, ¿sí? Entonces, digamos, si tú dices que yo creo en Dios, vas a la iglesia, pero si no actúas conforme a lo que crees, si no actúas conforme a la Biblia, no crees en Dios, ¿sí me entiendes? Eso según la palabra, digamos, en hebreo, que significa creer, ¿sí? Y lo que significa también escuchar, que en hebreo es Shema. Shema significa escuchar y obedecer. Ok. Entonces, siempre que en el Antiguo Testamento dice, escucha mi palabra, Escucha y no, obedece. exacto, es que digamos, o sea, a veces la tomamos de una forma muy, muy occidental, sin tener en cuenta, digamos, lo que es, lo que fue la época, lo que fue el contexto, lo que significaban esas palabras para ese tiempo. Yo por eso, digamos, o sea, siento que más allá de, no, si yo creo en Dios, yo también, digamos, sigo y busco, digamos, las raíces de la fe, Ok. ¿me entiendes? Y creo que eso me ha enseñado muchísimo también y me ha acercado muchísimo a Dios. Y digamos de qué forma, porque bueno, también digamos está otro tema, y es que hoy en día yo pienso que la gente ha entrado en un círculo vicioso de pensar de, bueno, Dios siempre me va a perdonar o Dios siempre va a estar ahí, o pues sí, yo me acuerdo que había una historia chistosa, era, no, pues ojalá me acuerdo que estábamos pasando por una circunstancia ahí difícil. Y una persona me decía, no, pero pues es que esa persona oró antes de morirse, entonces ya está salvo. Entonces, Sí. ¿qué opinas de ese tema de la salvación de pronto entrando ahorita? Yo sé que es un tema delicado y Sí. denso, pero como algo un poco más general. Sí, es un tema delicado, denso, extenso, polémico. Sí, total. Yo siento que, o sea, es que es dependiendo, depende de muchas cosas, Gus, pero sobre todo es de tu corazón realmente con Dios, ¿sí me entiendes? O sea, digamos, puede que tú te puedas arrepentir realmente con tu corazón y después vayas, salgas y te mueras, ¿sí? Pero para mí esa persona que realmente fue renovado en Dios, Dios le dio una oportunidad antes de morir, ¿sí me entiendes? Eso en ese aspecto, ¿sí? Ok. Pero digamos, si una persona dice que cree en Dios, pero actúa totalmente distinto a lo que cree, realmente no está creyendo en Dios. Y si dice, no, es que Jesús es mi Salvador y mi Señor, ese es otro tema. Mucha gente dice, no, es que si profeso con mi boca que Jesús es mi Señor y Salvador, seré Pero salvo. salvo, Seré claro. salvo, sí. Pero nadie sabe qué significa mi Señor, ni siquiera. Bueno, en hebreo es Adonai, que es el que realmente tú sigues, al que te postras, al que tú obedeces, ¿sí? Al que tú sigues. Entonces, pues, o sea, si realmente no estás declarando lo que ya está pasando en tu interior cuando pasa eso, que tú dices, Jesús es mi Señor y Salvador, es porque ya está pasando en tu interior. Si eso no ha pasado en tu interior y no hay un cambio real en tu corazón, no estás salvo, puedes decir lo que sea con tu boca, pero si Y realmente no está Santi, pasando en tu corazón, no digamos, pasa nada. pasando a otro tema, ¿tú crees que, pues digamos a mí, en lo personal, yo tuve que alejar mucha gente de mi vida Sí, para poder, yo no, Dios la alejó de mi vida. sí, Dios alejó gente de mi vida que no me servía para nada. Yo vivía literalmente en una fantasía de todo lo puedo, soy el mejor, soy el dueño de la fiesta, mejor dicho, una sí, vida yo de igual, yo igual. excesos. Y no digo, a ver, yo digo que eso fue parte de mi libre albedrío, en donde Mm, Dios me permitió vivir cosas porque yo pienso que Dios a todo el mundo le va a dar una oportunidad sí, de volver a su camino. total. Mi pregunta acá es, ¿tú en qué momento tú sientes que, o sentiste, que ya esas cosas te incomodaban? Mira que hubo un día en el que ya estaba como dejando de ir a fiestas, ya como que me daba como pereza, ¿sí? Pero hubo un amigo muy cercano, uno de mis mejores amigos todavía, que estaba cumpliendo años. Eso ya fue hace muchos años, antes de pandemia. Y en esa fiesta, pues yo me sentía el hombre más incómodo del mundo. O sea, yo sentía que estaba pasando algo terrible en mi interior y a mi alrededor. Ese fue el día en el que yo dije, yo ya no puedo seguir acá. Estuve como una hora y me fui. Y dije, "A este ambiente ya no vuelvo más. Porque sentí espiritualmente fuerte. Y eso es lo que me refiero con que Dios va a ayudarte a alejarte de esas cosas, ¿sí?
y no es uno. Créeme que no es uno. O sea, mucha gente la que dice que es incapaz de dejar algo, de cambiar algo en su corazón, en su vida, es porque lo está Pero tiene que intentando haber con sus propias... disposición. Claro, hay disposición para entregarle, disposición y humildad, diría que es lo importante. O sea, humildad para reconocer que tú no puedes solo, pero que tú quieres. Sí, claro. Y humildad para entregárselo a Dios y pedirle ayuda. Yo siento que eso es lo importante. O sea, yo sé que, digamos, todo lo que hay en mi interior hoy y todo lo que yo he cambiado es porque Dios fue el que lo transformó en mi vida. No es porque yo haya dicho, no, soy el más capo, porque dejé todos esos vicios, dejé la carne, dejé... No. O sea, fue porque Dios puso un corazón humilde en mí, Dios me amó y Dios cambió mi corazón. Y bueno, ahora, digamos, en este círculo nuevo, digamos, tú puedes decir que llevas cuánto más o menos en como viviendo una vida en Cristo. Más o menos ya cuánto llevas. Yo le pongo más o menos unos 4 años, 4 o 3 años, en los que estoy muy, muy firme. Obviamente he caído, obviamente he tenido mis errores como todos, pero Dios siempre me ha levantado. Y digamos, Santi, en algún momento, ¿te has sentido discriminado? ¿O como has sentido que no encajas ahí? ¿O al momento de empezar a hacer videos, pues Claro. qué? O sea, y aparte que en esto de la Biblia y todo, hay gente que se la sabe todas y que, Sí, mejor dicho... sí. Yo no digo que me las sé todas, la verdad. Yo tengo muchísimo que aprender. Eso en cuanto a ese tema. Cuanto a lo discriminado, un montón, Gus. O sea, tú te podrás imaginar, digamos, si yo he estado siempre alrededor de personas, digamos, yo no crecí en una iglesia, no tengo amigos en la iglesia, ¿sí me entiendes? O sea, digamos, yo los amigos que conocí creyentes los hice por hacer videos. Ok. O sea, y pues mi amigo ese que me invitó al Al estudio estudio. bíblico, que ¿Todavía sigue... existe? ¿Todavía? Sí, es de mis mejores amigos, yo lo quiero muchísimo, pero digamos, yo no tenía más amigos cristianos, yo no tenía nada de contacto con gente cristiana, o sea, solo Ok. con mi papá, y con mi papá me veo cada 2 meses. Sí. Entonces para mí fue duro también, porque yo, digamos, sabía que al hacer eso yo iba a ser discriminado por gente cercana, y lo fui. O sea, yo me acuerdo que un día uno de mis mejores amigos, que no es cristiano, pero nos seguimos hablando, me quiere mucho, me dijo, hey, parce, mira esto. Y era que gente del colegio había subido videos hablando de mí, criticándome, diciendo que era un homofóbico, que este man no sabía nada, que bueno, un montón de cosas, Gus. Gente Wow. del colegio ahí comentando como, sí, ese man, yo no sé qué, criticándome. Gente que yo pensaba que eran, pues, mis amigos Sí. y que nos llevábamos bien. Y yo al ver eso, o sea, yo me pude haber puesto muy triste, muy de todo, porque yo estaba empezando a hacer videos con mucho amor a Dios, y que llegue eso es como... Pero ahí también vi la gracia de Dios, porque Él puso en mi corazón, alégrate porque si te critican es porque estás haciendo algo, estás Claro. haciendo algo importante. Entonces, No, y cuando yo creo que la gente que más ataca a las personas creyentes son las que más se incomodan al ver la realidad. Gus, es que todo es espiritual, ¿sí? Y las personas que más están sufriendo, las personas que más tienen un espíritu contrario al de Dios, son las que más se incomodan al escuchar este mensaje, y son las que más necesitan de Dios. Qué bueno que hayan podido escuchar ese mensaje, a mí no me importa que me critiquen. O sea, me puede criticar hasta... Y te cuento un poquito mi experiencia también. En mi casa, como todos son católicos, no es tan fácil. Bueno, como ha sido Nuestra vivir, relación, sí. ser cristiano y vivir en un entorno católico, Es difícil, con Gus. Semana Santa y todas esas Exacto, vainas. digamos, no es para nada fácil, porque digamos, yo pongo mi música, crítica. Yo pongo una prédica, problemas, ¿sí me entiendes? Entonces, es algo que no es para nada fácil, sin embargo, yo le doy gracias a Dios, pues porque primero yo conocí de Él en una casa en la que, digamos, no vive en esa fe, pero yo sé que en un punto Él cambiará sus corazones, y yo quiero ser o sea, yo quiero ser luz en mi casa, que Dios sea usándome para cambiar esos corazones, y digamos, yo en eso es lo que me gozo. Entonces, digamos, Dios siempre me ha ayudado a tener, digamos, esa Sí, la sabiduría de pronto. sabiduría, no, ni siquiera sabiduría, como esas ganas y esa motivación. Él me ayuda a esforzarme y ser valiente
aun cuando, digamos, alrededor mío no sean las circunstancias. Y bueno, digamos, que digamos te ha impulsado, porque yo pienso que yo hoy veo muchos cristianos con miedo de mostrar su fe. Y la Ok. Biblia habla de que no se pueden ser tibios, Para de nada. que Jesús no agrada a los tibios. Sí. Y yo pienso que hoy en día tenemos y estamos criando una generación de jóvenes creyentes en la fe que les da miedo reconocer su estatus y decir soy hijo de Dios, soy hijo de un creador. ¿Por qué crees que pasa a día de hoy? O sea, ¿crees que ahora Sí. lo anormal, porque yo eso es lo que yo creo, hoy en día lo anormal se volvió normal y lo normal se volvió anormal y las personas que tanto profesan decir que son súper, mejor dicho, mente abierta, que buscan las libertades individuales, Sí. el respeto de todos, son los que más atacan a los que creemos y tenemos claro nuestro pensamiento. Esto va a sonar un poco fuerte, pero es porque les lavaron el cerebro. Así de sencillo. O sea, porque la sociedad y el dueño de este mundo ahora, antes de que llegue otra vez Jesús, es el enemigo, ¿sí? Y el enemigo ha obrado en ellos, ¿sí? No, o sea, no hay que ponerle muchas vueltas al asunto. La música, las redes, todo a nuestro alrededor nos pinta que ser cristiano y seguir la Biblia está mal. Entonces, obviamente, si tú ves a todo alrededor y no lees la Biblia, vas a decir, estos manes que leen la Biblia están totalmente locos. Claro. Obviamente no, o sea, pues yo soy una persona normal. A la gente le gusta mucho ser normal, le cuesta mucho ser diferente. Entonces, sí, ahorita... Pero el ¿en qué enemigo está momento nos volvimos diferentes? en el que el enemigo empezó a llevar a cabo su plan de normalizar las cosas que están mal, y eso estaba profetizado. Tú y muchos cristianos que nos están escuchando lo deben saber. Está profetizado que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Así Y eso es. está pasando porque el enemigo está teniendo el control, digamos, de las redes y de todo lo que escuchamos y vemos. Ahora, digamos, volviendo un poco a un tema que me parecía interesante y es acerca, digamos, este nuevo progresismo Sí. en la iglesia. ¿Qué opinas, digamos, de la música, digamos, de la música cristiana, reggaetón cristiano, salsa cristiana? Todo es un poco... Claro, claro, claro. Digamos, yo no tengo problema. Sí. Digamos, con que haya salsa, reggaetón, ¿Lo escuchas? rap, sí, lo escucho. O sea, yo siento que más allá del ritmo, más allá de todo, El mensaje. es el mensaje, es lo que va detrás de eso. Sí, hay mucha gente que critica eso, pero Yo, o sea, digamos, no sé si tuviste el caso de este yo me río quién? mucho ¿De porque quién? hay unos videos que son muy cuenta, chistosos. cuenta. Este man Larry Over, el que era Sí, sí, el sí, cantante sí. de reggaetón, Sí, sí, sí. que ahora es pastor, Ahora es pastor, pero sí. legalista. O sea, No he ahora el visto man es mucho, súper pero- religioso y Ok. demás, y ya le tiraba a redimidos y a más personas, Ok, diciéndoles como, oiga, las personas que escuchan reggaetón cristiano, salsa cristiana, realmente no son cristianas. Oye, Sí. yo soy de los que digo, venga, lo realmente importante y lo realmente veraz está en el mensaje que tú estás transmitiendo. Claro. Y si esas personas utilizan el reggaetón, la salsa o cualquier género de música para hablar de un enemigo, para hablar de las tentaciones, para hablar de lo mal hecho, pues yo digo, ¿qué tiene de malo el Claro. utilizar un mensaje de fe a través de un ritmo conocido, lo que sea, para poder hablar de Dios? Para mí la manera no es la forma, sino es el fondo que está transmitiendo. Y personas como Larry Over, sí. que para mí lo que hacen es volver a alejar gente de Cristo. Sí, 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 total. O sea, es el corazón que va detrás de eso, ¿sí me entiendes? O sea, digamos, para mí una música no es cristiana o no cristiana por el ritmo, sino es cristiana o no cristiana por el contenido. O sea, si va conforme a la Biblia es cristiana, si no, no lo es. O sea, es que lo mismo que te digo, y volvemos a lo que estamos hablando al inicio, es quitarle y restarle a la Biblia. Claro. O sea, en la Biblia, en los Salmos, adoraban con muchos instrumentos, ahí se puede leer. O sea, nadie hablaba del ritmo, ¿sí? O sea, tal vez hablaban como, no, se hacían tal, bueno, ¿sí? Pero digamos, es como Dios te ponga en el corazón, digamos, el mensaje que Él también quiere dar a un público que tal vez, si no es de esa forma, es en ese ritmo, nunca va a escuchar esa música, Claro. nunca va a escuchar ese mensaje. Y hay muchas canciones que han cambiado la vida de personas. Te puedo contar mi caso, digamos, hay un grupo de rock cristiano que a mí me gusta muchísimo, que es Rescate, Sí, obvio. que a mí me No, cambió la vida.
a mí me cambió la vida y yo, digamos, yo me la pasaba escuchando Rescate en la universidad, me ponía audífonos y caminaba. Digamos, cuando ya muchos amigos se habían alejado de mí, yo me había alejado de ellos, pues porque simplemente estaba en una época que estaba haciendo mi transición y pues decidí alejarme de ellos. Siento que fue sabio, sí, estaba haciendo mi transición. Entonces, escuchaba Rescate, había muchas letras que me ponían a pensar a mí, sentía como Dios me hablara y es un ritmo que generalmente en el ámbito legalista no se acepta. Totalmente, y a eso voy yo, de nuevo vuelvo a las formas, porque yo pienso que las formas que ha tenido la iglesia cristiana y en general la iglesia para hablar acerca de Dios han sido incorrectas en la manera en la que hacen que de una vez alejemos a las personas y no les hagamos entender la verdadera forma y el verdadero amor de Cristo, que, ojo, el amor de Cristo corrige. Exacto. O sea, el amor de un padre te corrige, Total. te centra. Y eso es lo que yo, así es como yo concibo a Dios, como un padre que cuida de mí, que me perdona, pero que me corrige. Porque obviamente qué delicioso tener un papá alcahueta, pero un papá alcahueta ya no es Dios. Exacto, ¿no? Y un papá alcahueta va a criar a un hijo Te malcría. irresponsable, va a criar a un hijo que no va a valorar las cosas, va a criar a un hijo, a un mal hijo, a una mala persona. Si realmente, o sea, el papá que no ama al hijo no lo corrige, el papá que ama al hijo lo corrige y lo ayuda a ser esa persona que Dios quiere que sea. Total. Y Dios nos corrige porque Él quiere que seamos una persona conforme a sus lineamientos, conforme a sus instrucciones, conforme a la palabra. Bueno, digamos, ya con esto estamos entrando a la tercera parte, que es el postre. Bueno, Y es un poquito ya con más preguntas, un poco más concretas, dale, pero que me gustaría que de pronto, si ves necesario extenderte, me parece chévere. de una. Y es, bueno, número uno, ¿tú actualmente tienes pareja? ¿Estás en noviado? Sí, tengo una novia. ¿Te vas a casar? ¿Quieres casarte? Yo quiero casarme, que sea la voluntad de Dios. Yo siempre digo como yo quiero algunas cosas con muchas ganas. Yo me quiero casar con mi novia, sin embargo, que sea la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, nos casaremos. ¿Ella también es cristiana? Sí, claro. Eso, el yugo desigual es la peor idea que uno puede tener como cristiano. Para los que no sepan qué es yugo desigual, es estar una persona que no va conforme a tus creencias. Entonces yo, digamos, les digo a las personas que tienen pareja que si algo los va a unir, no digamos es la atracción física a largo plazo, porque la belleza está un día y el otro no. Lo que más los va a unir y los que los va a mantener unidos por el tiempo son los valores, sobre todo el amor a Dios. Tienen que amar a Dios más que a nada, más que a su pareja, y después si aprenden a amar al otro. Y digamos, eso es una pregunta un poco polémica, pero ¿tú qué piensas acerca, digamos, de los roles en la pareja? O sea, digamos, Sí. el hombre tiene una posición, la mujer tiene Sí. otra posición. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso, y así es como digamos yo lo siento también, es que el hombre debe liderar, y como dicen en la palabra también, o sea, el hombre es la cabeza de la familia, ¿sí? Y siento que el hombre tiene que tomar un papel distinto a la mujer, no menos importante, Así es. no menos importante. Yo siento que ambos son totalmente importantes. Yo siento que también la mujer tiene que ir con un hombre que sea conforme a lo que Dios manda, para que ella también se sienta segura de saber que, bueno, si esta persona es conforme a lo que Dios manda, Dios es el que está liderando realmente la relación, pero siempre hay unos roles para que no hayan confusiones, para evitar peleas. Dios es sabio y Dios hace el orden con un propósito. Y digamos, cómo crees que digamos, de alguna forma encajan de pronto en tu relación? ¿De pronto has tenido algún conflicto con esos roles de pronto de liderazgo Sí. o de someter? Mira que no, y es por eso mismo. Porque con mi pareja, antes de ser pareja, nos conocimos como amigos y supimos cómo pensaba el uno y el otro. Y nos dejamos guiar también en los tiempos de Dios y también, digamos, en el momento en el que fuimos novios, es porque ya, digamos, tenemos una vista clara de qué es el noviazgo, una vista clara de qué podría ser el matrimonio, si es lo que Dios quiere que se dé, y una vista clara de qué es lo que vamos a hacer cada uno con los roles. Entonces, digamos, yo siento que eso es algo importante, que se debe hablar, digamos, entre personas que se gustan antes de, digamos, dar el siguiente paso que es ser novios. Entonces, digamos, no ha habido ningún problema por eso, pero es porque la verdad Dios es el que ha llevado nuestra relación. Y digamos, ¿crees que
¿crees que debe existir, digamos, qué opinas de eso que dicen como de la sumisión por parte, digamos, de la mujer hacia el liderazgo del hombre? ¿Qué opinas Sí. acerca de eso? Yo siento que está bien, pero la mujer no debe tener un rol pasivo, ¿sí? O sea, yo creo que la mujer debe aconsejar al novio, la mujer debe aconsejar al esposo, perdón, debe aconsejar al esposo, debe orar por el esposo para que Dios le dé sabiduría y debe también exponer la palabra que Dios le da de ella. Yo siento que ese consejo de la esposa siempre es muy, muy importante, no de una forma Y digamos, pasiva. y ahorita con todas estas corrientes de feminismo, Sí. todo este tema, ¿qué crees? Yo también siento que viene del enemigo. O sea, es exactamente eso, ¿sí? Es cambiar los roles, es cambiar la esencia sobre todo del hogar. O sea, yo lo que creo que se está atacando más con el feminismo es el hogar. Es el hogar porque, digamos, ya las mujeres quieren ser totalmente independientes, quieren, digamos, o sea, que no, que el hombre lo haga todo, entonces, o sea, yo diría que el feminismo actual no busca igualdad, sino superioridad de la mujer. Ok. Eso primero. Y lo segundo, creo que lo que viene detrás del feminismo es dejar al hogar solo, es dejar que el enemigo críe a tus hijos, que los dejes solo, que los dejes sin una guía espiritual y que ellos los puedan tomar totalmente Es para que ellos. para mí, y de pronto esto va a sonar polémico para el que lo quiera tomar polémico, pero para mí no Sí. lo es. Y es que para mí, cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer sabia administra su hogar, no te está diciendo es que el hombre tiene que salir a trabajar y la mujer tiene que quedarse en la casa Para cuidando el nada, hogar. para Y nada. esa ha sido la mala interpretación que han utilizado muchas personas como excusa para dividirnos y atacar a la iglesia, atacar a los creyentes, tildarlos de retrógradas. No, para mí el valor tan genuino que tiene una mujer dentro del hogar y esa llamada sumisión que es la mujer se somete al hombre o a la decisión del hombre dentro de su hogar, es porque el hombre es capaz de tener la sabiduría de Dios para dirigir su hogar y porque, ojo, la misma palabra lo dice. En Efesios 5:25, 5:23, dice, esposos, amen a sus esposas Como como Cristo Además, amó a la iglesia. Y como amó Cristo a la iglesia, Dios murió obvio. por él, Sí, murió por ella. Entonces, la sumisión cuando la Biblia, y ahí está el error de la sociedad, y es que le dicen a las mujeres, no, sométanse a su hombre, pero su hombre realmente las está amando como Cristo exacto. amó a la iglesia. Esto es una relación bipartita. Sí, o sea, exacto. Y también las mujeres tienen la capacidad de decir no a un hombre que no va conforme a los valores y conforme a Exacto. la palabra. Entonces, ese versículo es Poderosísimo. buenísimo. Y digamos ahí también las mujeres. O sea, no está mal, digamos, que uno tenga estándares, pero sus estándares tienen que ser conforme a la Biblia. Y si son conforme a la Biblia, esa pareja va a estar bien. ¿Sí? Si es guiada por Dios, yo siento que ese, digamos, liderazgo que toma el hombre en el hogar no se va a sentir un problema. Total, y es que digamos, yo quiero tener la tranquilidad de decir, oiga, yo amo tanto a mi pareja que moriría por ella, pero por eso mismo me gano por decirlo así, su sumisión y que ella pueda sentir tranquilidad, confianza, sentirse protegida bajo mi liderazgo. Pero Sí, es que eso es total. una condicional al hombre de decir, oiga, usted tiene que actuar mejor. ¿No? Y o sea, digamos, ella tal vez se puede someter a uno, pero uno se tiene que someter a Cristo. Exacto, wow, qué Si lindo no, eso. si no está ese orden, no hay nada. O sea, si no está ese orden, ahí sí la mujer se va a sentir oprimida. Pero si no lo está, es que ambos estamos rendidos ante Cristo. En la misma página. Y ahí está. Bueno, la última parte, Santi, es preguntas rápidas, respuestas cortas. De una. ¿Listo? Matrimonio entre parejas homosexuales. En desacuerdo totalmente. Aborto. En desacuerdo totalmente. Adopción de parejas sexuales. En desacuerdo. ¿Qué opinas acerca de las personas homosexuales llegando a Cristo? Bienvenidas. Bienvenidas. El amor de Cristo es lo más bonito que van a sentir. Es el verdadero amor. Y ese amor es el que hace todo en sus vidas. Tatuajes en la iglesia. En la iglesia, permitidos. Después de, digamos, uno convertirse, la palabra siento que es clara en ese aspecto.
Ok. Alcohol, drogas, demás. ¿Pecado o no pecado? En la Biblia dice que estemos sobrios, ¿sí? Se puede celebrar con una cerveza, con un vino. Siento que no hay ningún problema, siempre y cuando eso no te controle a ti. Las drogas sí siento que es un daño a tu cuerpo totalmente innecesario. Entonces, creo que ahí sí respondo. Ok. ¿Guardarse para Cristo hasta el matrimonio? 100%. La mejor decisión que uno puede tomar en la pareja es guardarse también para el matrimonio. ¿Lo haces? Sí. De admirar, porque yo tengo que reconocer que yo soy débil en la cara. Bueno, no tengo pareja en este momento, pero pues. No, y te entiendo, y es un tema difícil, pero si ambos tienen un propósito y van con el mismo propósito de la mano de Dios, se puede lograr. ¿Es difícil Muy. controlar esos Sí, 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 sí. política y religión? Sí. ¿Que te sientes representado con personas cristianas dentro de la política a día de hoy? En este momento no me siento representado, digamos, con una persona. Me gusta mucho lo que está haciendo Bukele, en muchos sentidos, porque es muy firme en lo que él cree. Y es muy firme también en darle la gloria a Dios. Sin embargo, siento que todos los políticos tienen sus defectos, entonces no sigo, digamos, a uno en específico. En este caso, ¿qué creerías tú que debería mejorar Colombia en cuanto a sus valores y demás? Tener valores. Siento que se han perdido. ¿Cómo creerías que es el liderazgo que está buscando Colombia en 2026? Siento que las mesas se han volteado un poco. Siento que la juventud ha despertado de cierta forma y ojalá pase, digamos, lo mismo que, no digo que mi ley esté bien, pero siento que Argentina despertó mucho en el cambio que hicieron y yo siento que Colombia necesita ese cambio y siento que los jóvenes están haciendo ese cambio. Colombia tiene, la religión tiene ideología, o sea, tiene color político, o sea, cristiano tiene color político. Yo diría que sí tiene color, pero no está perfectamente relacionado con ningún partido actual. Ok, o sea, digamos, puedo ser de izquierda y puedo ser cristiano. Es que la izquierda también representa unos valores que van en contra de la Biblia. Ok, Entonces, bueno, siendo esto la última parte, Santi, me gustaría que le dejaras ya a la gente una última conclusión acerca de cuál ha sido ese por qué sí vale la pena servirle a Dios. vale, Dios cambió ¿Sabes tú mi cómo? vida. Dios cambió mi vida, Dios lo ha hecho todo en mi vida. Ahorita todo el éxito que tengo es gracias a Él. Y antes yo no conocía ni el verdadero amor, ni el verdadero gozo, ni la verdadera paz. Y si a ustedes les falta paz, si lloran en las noches, si se sienten solos, si se sienten tristes, entréguenle todo eso a Dios, porque Él es el que verdaderamente va a llenar ese vacío que está en su corazón. Dios me ha llevado a donde estoy hoy. Si ustedes, digamos, se preocupan mucho por su pareja, Dios me dio una pareja espectacular. Si ustedes se preocupan por su trabajo, Dios hizo que hoy tenga un emprendimiento que va muy, muy bien. Y todo lo hizo Él, desde la primera reunión Modestia hasta todo. aparte, el emprendimiento de Santiago apareció en la revista Forbes. Gracias a Entonces, Dios. Pero digamos, mi historia, o sea, como yo estaba peleado con mi socio hace 2 años antes de hablar y volvimos a hablar porque yo le escribí por la fiesta del perdón que está en la Biblia. En Levítico 23, sigan la Biblia y serán bendecidos, pero no la sigan por seguirla ni por las bendiciones, sino síganla por amor y van a ver un cambio espectacular en sus vidas. última cosa, ¿crees que la iglesia se ha convertido como en una transacción para mucha gente? Sí, sí, siento que, o sea, digamos, por lo que te digo, o sea, siento que falta temor de Dios en las iglesias, pero siento que la gente y lo que se está enseñando, digamos, en las iglesias es, ven, recibe un mensaje bonito y te irá bien. ¿Sí? ¿Qué opinas del diezmo y de la ofrenda? Estoy de acuerdo. ¿Diezmas y ofrendas? Exacto. Pero es que, digamos, diezmos y ofrendas es una parte que se habla mucho en las iglesias, pero no se habla del resto de las instrucciones. ¿Sí? Ok, Porque conviene. Eso es lo que estoy en desacuerdo. Que se hable una parte y la otra no. un poquito más. O sea, ¿Cómo así? ¿cuál es la otra parte? Digamos lo que te digo. Todo el tema de fornicar con la mente, todo el tema de los alimentos que está en Levítico 11, todo el tema de Levítico 23, todo el tema, digamos, de los tzitzit, que también es un tema muy aparte. O sea, todo lo que está en las instrucciones que es de Génesis a Deuteronomio, no se habla, solo se habla de los diezmos.
Lo que conviene. Lo que conviene. Bueno, Santi, me encantó hablar contigo el día de hoy. Con esto le decimos gracias a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Recuerden que si están en Spotify, nos califiquen con 5 estrellas y dejen sus opiniones en los comentarios. O si nos están viendo en YouTube, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Y nos vemos todos los jueves con un nuevo capítulo de La Mesa No, la única mesa en la que sí se habla de política y sí se habla de religión. Muchas gracias.